El silencio en la sala del banco era ensordecedor. Francisco Méndez, de 76 años, temblaba más que la funcionaria que tenía frente a él. No era por los nervios, sino por la incredulidad. En sus manos arrugadas sostenía un papel que cambiaría todo. 24 millones de dólares acababan de caer en la cuenta de un viejo que hasta ayer era invisible para su propia familia. «Señor Méndez, necesito que firme aquí, aquí y aquí», le decía la empleada bancaria con voz temblorosa, como si ella también estuviera procesando la magnitud de aquella cifra. Francisco miró el documento. Luego, sus propias manos callosas, marcadas por 42 años, levantando paredes ajenas, y se preguntó si aquello era real o solo el delirio de un cerebro cansado. Pero era real, tan real como los últimos 10 años de abandono que había vivido en carne propia. Permíteme contarte cómo llegó hasta ahí, porque esta no es solo la historia de un hombre que se volvió millonario de la noche a la mañana. Es la historia de un padre que descubrió que el dinero puede comprar muchas cosas, menos el tiempo perdido y el respeto robado. Francisco había sido albañil toda su vida. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana cuando el mundo aún dormía y regresaba cuando el sol ya se había escondido, con el cuerpo molido, pero el corazón lleno de orgullo. Cada centavo que ganaba tenía un destino: mejorar la vida de sus 3 hijos. Construyó cuartos extras con sus propias manos, puso pisos que antes no existían, amplió la casa hasta convertirla en el hogar que él nunca tuvo de niño. Pero el tiempo, ese juez implacable, había pasado factura. Sus manos ya no podían sostener el peso de los ladrillos, su espalda se curvaba bajo décadas de esfuerzo, y sus hijos habían crecido y prosperado. Tenían sus propias casas, sus propios trabajos, sus propias vidas. Y en esas vidas prósperas, Francisco había comenzado a sobrar. «Papá, usted tiene que entender que hoy en día está difícil para todo mundo. Ya no podemos seguir bancándolo todo», le habían dicho con una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo, bancándolo, como si toda una vida de sacrificio hubiera sido un favor que le hacían. El deterioro había sido gradual, calculado, quirúrgico. Primero dejaron de invitarlo a los almuerzos dominicales. «Es que vamos a estar muy ocupados, papá. Otro día será». Luego cortaron el internet. «Es que está muy caro y usted tampoco lo usa mucho». Después lo sacaron del plan de salud familiar. «Conseguimos uno más económico para usted, papá. Es básico, pero cubre lo esencial». Y finalmente, la humillación suprema. Lo relegaron a la edícula del fondo, ese cuarto pequeño y húmedo donde apenas entraba el sol. «Es para que tenga más privacidad, papá», le dijeron con sonrisas falsas que no engañaban a nadie. Francisco sabía la verdad. Era para que no estorbara. Durante meses, su única función había sido ser el cuidador de emergencia cuando algún nieto se enfermaba, o el avalista cuando necesitaban su nombre limpio para algún crédito. Su CPF valía más que su presencia. Su firma era más solicitada que su abrazo. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Francisco necesitaba $38 para completar el dinero de sus medicamentos del mes. Un monto ridículo para hijos que posteaban fotos de sus parrilladas en Instagram y presumían electrodomésticos nuevos en la cocina. Envió un mensaje de texto, esperó y la respuesta llegó como una bofetada. «Papá, aguante un poquito, ahora no se puede, aguante». Mientras él calentaba arroz en una hornilla sin gas, usando una olla vieja y abollada, ellos vivían sus vidas como si él hubiera dejado de existir. Pero Dios, pensó Francisco esa tarde, escribe hasta con lápices rotos. Había ido a pagar la cuenta de luz que ya estaba vencida. En el bolsillo le sobraron algunas monedas del vuelto, y en un impulso inexplicable compró un boleto de lotería de esos que se rascan al instante. Lo hizo ahí mismo, en la vereda, sin expectativas,
solo como un acto reflejo de un hombre que ya no tenía mucho que perder. 2 días después, estaba en el banco, firmando papeles que certificaban que Francisco Méndez, el viejo olvidado del fondo del patio, acababa de convertirse en millonario. Pero lo más doloroso no había sido la pobreza ni el abandono. Lo más doloroso era lo que vino después. Descubrir cómo sus hijos se habían enterado del premio y cómo, de la noche a la mañana, habían recordado que tenían un padre. «Papá, sentí tanto tu falta», le había dicho el mayor con un abrazo calculado y un pastel de maíz bajo el brazo. Francisco lo miró a los ojos y respondió sin pestañear: «Si la sentiste, no lo demostraste». Y ahí comenzó el teatro más patético que había visto en sus 76 años de vida. Los mensajes empezaron a llegar como hormigas a la miel. «Papá, necesitamos hablar». «Papá, ¿podemos visitarte hoy?» «Papá, te llevo tu torta preferida». Visitas después de meses sin siquiera responder un buenos días. Abrazos después de años de indiferencia. Sonrisas después de décadas de desprecios apenas disimulados. El domingo siguiente aparecieron todos, los 3 hijos, las nueras, los nietos, hasta el perro de la familia fue llevado para la sesión fotográfica. Tomaron selfies con él, las subieron a las redes sociales con el título «Domingo con el mejor papá del mundo». Francisco leyó aquello y sintió náuseas. La hija menor lo llevó a un rincón y con la sonrisa más ensayada del mundo le contó sobre un proyectito con su esposo. Querían abrir un food truck. «Si usted quiere invertir, papá, podemos hasta poner su nombre en la empresa». Francisco solo sonrió. Una sonrisa seca que ocultaba la amargura de entender que ya no era un padre, era un banco andante. El del medio, aquel que apenas le hablaba antes, apareció 2 días después con un catálogo de automóviles. «Papá, este le quedaría hermoso. Es automático, tiene asientos de cuero, aire acondicionado. Usted se lo merece». Francisco miró el auto. Después lo miró a él y dijo: «¿Sabes qué me merecía? Una visita en mi cumpleaños. Sin regalo, sin cámara, solo con un abrazo de verdad». Pero el hijo fingió reírse, fingió que no entendía el reproche, y así comenzaron a tratarlo como a un rey. Le daban el mejor lugar en la mesa, le llevaban jugo, lo invitaban a todo, hasta le preparaban el café en la cama. Él, que siempre se había levantado solo, con dolor en las rodillas, para hacer un pan tostado en la sartén vieja, ahora de repente descubrían hasta su gusto por la tapioca con queso. Pero lo que ninguno sabía era que Francisco no había tocado ni un solo centavo de ese dinero. Los billones estaban ahí, intactos, mientras él observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada de codicia disfrazada de amor filial. Una noche, fingiendo dormir, escuchó una conversación en la cocina que le heló la sangre. Sus hijos estaban haciendo cuentas, repartiendo dinero que aún no habían recibido. «Si lo deja dividido, nos tocan como 8 millones a cada uno. El del medio puede quedarse con menos, él ya tiene la casa pagada. El papá debería hacer ya un testamento». Hablaban de él como si fuera una planilla de Excel, un pedazo de carne, un nombre en una notaría. Francisco escuchó aquello y sintió algo que no podía explicar. No era tristeza ni rabia, era certeza, la certeza de que ellos no habían vuelto, habían venido a buscar lo que creían que era suyo. Pero lo que no sabían era que Francisco ya había tomado una decisión. Ya sabía exactamente qué hacer con esos 24 millones. Y cuando se los contó, «Ah, hijo mío, tendrías que haber visto sus caras». La cara de quien vio un castillo entero desmoronarse en silencio, destruido por su propia codicia. Lo que vino después fue una actuación digna de los mejores teatros del mundo. Sus hijos se habían convertido en actores consumados, interpretando el papel de hijos amorosos, con una dedicación que Francisco nunca había visto cuando realmente los necesitó. La transformación fue tan radical que resultaba grotesca. El teléfono que antes parecía una pieza de museo comenzó a sonar todo el santo día. «Papá,
¿Cómo está? Papá, ¿necesita algo? Papá, pensé mucho en usted estos días. Esos días habían sido 11 meses. 11 meses sin una llamada, sin una visita, sin siquiera un audio de 2 segundos. Cuando Francisco había pedido ayuda para cambiar la resistencia del calentador de agua, le habían dicho: pregúntele al vecino, papá. Estoy muy apurado. Pero ahora él valía algo de nuevo. El mayor llegó con el pastel de maíz bajo el brazo, le dio ese abrazo apretado, extraño, calculado, y dijo: sentí nostalgia, papá. Francisco lo miró bien dentro de los ojos y respondió simplemente: si la sintió, no la demostró. El hijo inmediatamente cambió de tema. Comenzó a hablar de fútbol, como si las palabras de su padre fueran apenas ruido de fondo. Pero Francisco había aprendido a leer entre líneas. Había aprendido a detectar la falsedad en cada gesto, la actuación en cada sonrisa, el cálculo detrás de cada abrazo. El domingo siguiente fue el espectáculo completo. Vinieron todos los 3 hijos, las nueras, los nietos, hasta trajeron al perro de la familia, tomaron fotos con él, las publicaron en las redes sociales con la leyenda «Domingo con el mejor papá del mundo». Francisco leyó aquello y sintió náuseas. ¿Dónde había estado ese mejor papá del mundo cuando él necesitaba $38 para sus medicamentos? Durante esas primeras semanas de redescubrimiento familiar, Francisco se convirtió en un observador silencioso de su propia vida. Veía cómo sus hijos competían por su atención como políticos en época electoral. Cada uno trataba de superarse en demostraciones de afecto fabricado. La hija menor, aquella que apenas lo visitaba en Navidades, ahora aparecía con regalos cada 2 días. Toallas nuevas, cremas para la piel, vitaminas que había visto en una farmacia y pensó en él. Todo con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una conversación que inevitablemente derivaba hacia temas financieros. «Papá, mi esposo y yo hemos estado pensando», comenzó un día, sentándose a su lado con esa falsa intimidad que solo aparece cuando se necesita algo. «Queremos abrir un negocio de comida móvil. Es una inversión segura, papá. Y si usted quiere participar, podemos poner su nombre en la empresa. Sería como un legado familiar». Legado familiar. Francisco casi se ríe en su cara. ¿Qué sabía ella de legados familiares? ¿Dónde había estado cuando él construyó con sus propias manos la casa donde ella creció? ¿Dónde había estado cuando él trabajaba 18 horas al día para pagarle los estudios? El del medio, Jorge, había desarrollado una estrategia diferente. Llegaba con catálogos de productos de lujo, carros, electrodomésticos, viajes. «Papá, usted se merece lo mejor. Ha trabajado toda la vida. Ahora es tiempo de disfrutar». Y mientras hablaba, sus ojos brillaban con una codicia mal disimulada, como si ya estuviera calculando cuánto de esa diversión terminaría beneficiándolo a él. Pero fue Carlos, el mayor, quien reveló más claramente sus intenciones. Una tarde, mientras tomaban café en el patio, comenzó a hablar sobre planificación financiera y seguridad para el futuro. «Papá, a su edad es importante tener todo bien organizado, los papeles, las cuentas, el testamento». La palabra colgó en el aire como una amenaza mal disfrazada. «No es que esperemos nada malo, pero es mejor prevenir. Podríamos ir juntos donde un abogado, solo para que todo quede claro y ordenado». Francisco lo miró con esa tranquilidad que solo da la experiencia. «¿Claro para quién, Carlos? ¿Ordenado para quién?». La incomodidad del hijo fue palpable. Balbuceó algo sobre tranquilidad familiar y evitar problemas futuros. Pero Francisco ya había entendido el mensaje. No querían a su padre, querían asegurar su herencia. Durante esas semanas de falsa reconciliación, Francisco comenzó a hacer pequeñas pruebas. Mencionaba casualmente que estaba pensando en hacer algunas reformas en la casa, y inmediatamente veía cómo los ojos de sus hijos se iluminaban. Hablaba de tal vez hacer un viaje,
y ellos casi saltaban de las sillas, ofreciéndose como compañía. «¿Quiere que lo acompañemos, papá? Podemos llevarlo donde quiera», decían con un entusiasmo que nunca habían mostrado cuando él simplemente quería conversar. Una noche, Francisco decidió hacer la prueba definitiva. Durante la cena familiar, mencionó que había estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. «Están construyendo un edificio muy lindo cerca del centro», dijo, observando atentamente las reacciones. «Pensé en comprar algunos apartamentos, tal vez para ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después, como si hubieran ensayado la respuesta, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Papá, qué gran idea. Podríamos ayudarlo a buscar las mejores opciones. Yo conozco un corredor de bienes raíces muy confiable». Francisco sonrió internamente. La avaricia había salido a la superficie sin siquiera intentar disimularse. Pero la revelación más dolorosa vino una noche cuando fingía dormir en su cuarto de la edícula. Escuchó voces en la cocina y caminando silenciosamente se acercó a escuchar. Sus hijos estaban teniendo la conversación que confirmaba sus peores sospechas. «Si él divide todo igual, nos tocan como 8 millones a cada uno», decía Carlos con la frialdad de un contador. «Jorge puede quedarse con un poco menos», agregaba la hermana. «Él ya tiene la casa pagada. Lo que me preocupa es que el viejo comience a gastar todo antes de morirse», decía Jorge. «Deberíamos convencerlo de hacer el testamento ya. No sea que se le ocurra donar todo a alguna iglesia o caridad». Francisco sintió como algo se rompía definitivamente en su pecho. No era el corazón, era la última esperanza que había guardado de que tal vez, solo tal vez, algo de amor genuino permanecía en esa relación. Habían estado haciendo cálculos, contando dinero que aún no tenían, planeando su vida después de su muerte, y lo más doloroso, hablando de él como si fuera una inversión a punto de vencer, no como su padre. «El problema es que está muy lúcido todavía», continuaba Carlos. «Si estuviera un poco más confuso, sería más fácil convencerlo de firmar los papeles». Francisco se alejó de la puerta, sintiendo una mezcla de asco y claridad absoluta. Ya no había duda. Sus hijos no habían vuelto por amor, habían vuelto por dinero. No querían recuperar a su padre, querían asegurar su parte de la herencia. Al día siguiente, Francisco tomó una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían jugar, él también sabía cómo jugar, pero sus reglas serían diferentes. Comenzó a actuar como si hubiera mordido el anzuelo. Hablaba constantemente sobre sus planes de inversión y sus ideas para el futuro. Mencionaba números, propiedades, negocios y observaba cómo sus hijos se volvían cada vez más atentos, más cariñosos, más presentes. «Estoy pensando en comprar esa casa grande en las afueras», les dijo un día durante el almuerzo. «Tiene espacio para todos. Podríamos vivir juntos como una familia de verdad». Las sonrisas que aparecieron en los rostros de sus hijos fueron inmediatas y radiantes. No porque les emocionara la idea de vivir con él, sino porque veían multiplicarse su futura herencia. Pero Francisco tenía otros planes, planes que ninguno de ellos podía imaginar. Mientras ellos soñaban con millones, él estaba preparando la lección más importante de sus vidas, una lección sobre la diferencia entre el amor verdadero y la codicia disfrazada. El dinero había revelado la verdadera naturaleza de sus hijos. Ahora era momento de que ese mismo dinero sirviera para algo realmente valioso, algo que ellos nunca habían considerado: la dignidad de los olvidados, la esperanza de los abandonados, el futuro de quienes realmente merecían una segunda oportunidad. Pero antes de ejecutar su plan, Francisco quería estar completamente seguro. Quería que no quedara ni una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones de sus hijos, y para eso planeó una última prueba.
Una prueba que revelaría definitivamente si quedaba algo de humanidad en los corazones de quienes llevaban su apellido. Francisco decidió que era momento de la prueba definitiva. Una prueba que no dejaría lugar a dudas sobre las verdaderas intenciones de sus hijos. Si realmente habían vuelto por amor, como tanto proclamaban, entonces pasarían esta última evaluación. Si no, bueno, entonces él tendría la conciencia tranquila para hacer lo que ya tenía planeado. Era un miércoles por la mañana cuando Francisco fingió recibir una llamada del banco. Actuó frente a sus hijos como si fuera una conversación real, hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Cómo dice? ¿Que hay un problema con los fondos? Francisco miró a sus hijos con expresión preocupada. Que el premio puede ser revocado por una investigación de la lotería, pero eso no puede ser. Sus hijos se acercaron inmediatamente, con caras de genuina alarma. Pero Francisco notó algo revelador en sus expresiones. No era preocupación por él, sino pánico por el dinero que se les podía escapar. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué está diciendo el banco?, preguntó Carlos, el mayor, con una urgencia que nunca había mostrado cuando Francisco necesitaba ayuda médica. Dicen que puede haber un error en el sistema, continuó Francisco con su actuación, que tal vez el premio no era tan grande, que podría ser solo unos miles de dólares. El silencio que siguió fue devastador. Francisco pudo ver cómo los sueños de riqueza se desvanecían en los ojos de sus hijos. Y con esos sueños también se desvaneció toda la atención que le habían estado prestando. Bueno, papá, dijo Jorge después de un momento incómodo, de todas formas, usted nunca ha necesitado mucho dinero. Con su pensión y los ahorros que tiene, puede vivir tranquilo. Francisco notó cómo inmediatamente el tono había cambiado. Ya no era papito querido, sino simplemente papá, con ese dejo de resignación molesta. Además, agregó la hija, nosotros igual lo vamos a querer sin importar cuánto dinero tenga. El dinero no lo es todo en la vida. Mentiras. Todo mentiras, y Francisco lo sabía, porque durante los siguientes 3 días, las visitas disminuyeron drásticamente. Los mensajes de texto se volvieron esporádicos. Los pasteles y las atenciones especiales desaparecieron como por arte de magia. El 4.º día, Francisco decidió hacer la revelación final de su pequeña prueba. Reunió a sus hijos en la sala y con una sonrisa tranquila les dijo, «Hijos, tengo que confesarles algo. Esa llamada del banco del miércoles era falsa. Yo mismo la inventé». Sus rostros se transformaron de confusión a comprensión, y de comprensión a algo que Francisco nunca había visto antes en sus propios hijos. Vergüenza pura. Quería ver, continuó Francisco con voz calmada pero firme, si su amor por mí dependía de mi cuenta bancaria. Y ya tengo mi respuesta. Carlos intentó balbucear una explicación. «Papá, no es lo que usted piensa». Pero Francisco levantó la mano para silenciarlo. «No hay nada que explicar, hijo. Los últimos días me han mostrado todo lo que necesitaba saber». En ese momento, Francisco sintió una liberación que no había experimentado en años. Era como si una pesada carga hubiera sido finalmente removida de sus hombros. Ya no tenía que fingir que no veía la falsedad. Ya no tenía que pretender que sus hijos lo amaban incondicionalmente. Esa noche, después de que sus hijos se fueran con excusas apresuradas y promesas vacías de hablar después, Francisco se sentó en su vieja silla de plástico en el patio y tomó la decisión más importante de su vida. No iba a dejar ni un centavo a sus hijos, ni uno solo, pero no por venganza, sino por convicción, la convicción de un hombre que había observado desde primera fila cómo su propio valor había sido reducido al saldo de su cuenta bancaria. Durante los siguientes días, Francisco comenzó a planear meticulosamente el destino de sus 24 millones. Pero antes de distribuir el dinero,
decidió hacer algo que había estado postergando durante años: vivir verdaderamente para sí mismo. Comenzó a salir más de la casa. Caminaba lentamente por el mismo barrio donde había crecido. Visitaba la carnicería donde había comprado carne durante décadas. Se sentaba en la peluquería antigua y conversaba por horas con el barbero, recordando historias que nadie más recordaba. En todos esos lugares, la gente lo trataba con respeto genuino. No sabían cuánto dinero tenía en el banco, solo sabían que era don Francisco, el albañil que había trabajado honestamente toda su vida. Y eso, para él, valía más que cualquier herencia. Fue durante una de esas caminatas que Francisco conoció a María Elena, la mujer que vendía frutas en la esquina. Ella cuidaba a su madre enferma desde hacía 10 años. Trabajaba de lunes a sábado limpiando casas ajenas y regresaba todas las noches para atender a la anciana sin quejarse jamás. Francisco vio en María Elena un tipo de amor que nunca había recibido de sus propios hijos. Un amor silencioso, sacrificado, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Y supo que ahí, en personas como ella, quería invertir su fortuna. También comenzó a visitar asilos de ancianos, orfanatos, comedores comunitarios, lugares donde la esperanza escaseaba, pero donde la dignidad humana brillaba con más fuerza que en cualquier mansión. En el asilo Atardecer Dorado encontró a don Raúl, un exmaestro de 84 años que había dedicado su vida a la educación y que ahora sobrevivía con una pensión miserable en un lugar donde los colchones estaban hundidos y las goteras eran parte del paisaje. ¿Sabe qué es lo que más duele?, le confesó don Raúl una tarde. No es la pobreza ni la enfermedad, es la soledad. Es sentir que todo lo que hiciste en la vida no sirvió para nada, que ya no le importas a nadie. Francisco entendió perfectamente esas palabras. Las había vivido en carne propia durante los últimos años. En el comedor comunitario Pan de Vida conoció a Esperanza, una madre soltera que trabajaba 12 horas al día para alimentar a sus 3 hijos pequeños. Llegaba todas las noches al comedor no porque no tuviera dinero para la comida, sino porque después de pagar el alquiler, los servicios y los cuadernos escolares, simplemente no le alcanzaba para más. Mis hijos nunca han pasado hambre, le decía con orgullo, pero yo a veces me acuesto sin cenar para que a ellos no les falte nada. Era ahí, entre esa gente olvidada y luchadora, donde Francisco había decidido depositar su confianza y su dinero. No por lástima, sino por respeto. Respeto hacia quienes mantenían la dignidad aún en las circunstancias más difíciles. Mientras tanto, sus hijos habían comenzado a mostrar su verdadera naturaleza nuevamente. Las visitas se habían vuelto esporádicas, los mensajes escasos, las excusas abundantes. Francisco no había vuelto a mencionar el dinero, y ellos, evidentemente, habían perdido el interés en mantener la fachada. Una tarde, mientras organizaba los papeles del banco, Francisco recibió una visita inesperada. Era Neide, su vecina de toda la vida, aquella mujer que siempre había sido más hija para él que muchas personas que compartían su sangre. «Don Francisco», le dijo sentándose a su lado, «he notado que está más tranquilo últimamente, como si hubiera encontrado paz». Francisco la miró con cariño. Neide tenía razón. Por primera vez en años había encontrado paz, no porque hubiera solucionado sus problemas, sino porque había dejado de luchar contra molinos de viento. «¿Sabe qué, Neide?», le respondió. «He aprendido que la tranquilidad no viene de tener todo lo que uno quiere, sino de dejar de esperar cosas de quien nunca las va a dar». Esa noche, Francisco tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. No cartas de despedida ni testamentos dramáticos, simplemente una explicación clara y honesta para sus hijos sobre las decisiones que había tomado. En esas páginas no había odio ni resentimiento, solo verdad.
La verdad de un padre que había amado incondicionalmente y que había recibido amor condicionado a cambio. La verdad de un hombre que había decidido que era mejor estar solo con dignidad que acompañado por conveniencia. Mientras escribía, Francisco sentía cómo años de amargura se disolvían en sus palabras. No escribía para herir, sino para sanarse a sí mismo y tal vez para abrir los ojos de sus hijos sobre lo que realmente habían perdido. El destino de los 24 millones ya estaba decidido. Ahora solo faltaba comunicar esa decisión y vivir con las consecuencias. Pero Francisco ya no tenía miedo de las consecuencias. Al contrario, las esperaba con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Porque por primera vez en mucho tiempo, Francisco Méndez iba a hacer algo que realmente quería hacer, sin importar lo que otros pensaran. Y eso, descubrió, era el verdadero significado de la libertad. El lunes por la mañana, Francisco despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Hoy era el día en que ejecutaría el plan que había estado perfeccionando durante semanas. Un plan que no solo cambiaría su vida, sino la vida de decenas de personas, que nunca habían esperado nada de él, pero que siempre lo habían tratado con dignidad. Su primera parada fue el banco. La misma funcionaria que había temblado al procesar su premio, ahora lo recibió con una sonrisa profesional. «Señor Méndez, ¿en qué podemos ayudarlo hoy? Quiero hacer varias transferencias», dijo Francisco con voz firme. «Tengo una lista de beneficiarios y las cantidades exactas». Durante las siguientes 2 horas, Francisco distribuyó meticulosamente su fortuna. Cada transferencia tenía un propósito. Cada donación tenía una historia detrás. 5 millones fueron destinados al asilo Atardecer Dorado. Con ese dinero comprarían colchones nuevos, arreglarían las goteras, contratarían más personal de enfermería y, lo más importante, crearían un programa de actividades para que los ancianos se sintieran útiles y queridos nuevamente. 3 millones fueron para María Elena, la vendedora de frutas. Junto con el dinero, Francisco le había escrito una nota, para que nunca más tenga que elegir entre cuidar a su madre o trabajar. Use este dinero para abrir el negocio que siempre soñó y para darle a su madre los cuidados que se merece. 4 millones fueron al comedor comunitario Pan de Vida y al orfanato Pequeños Corazones. Francisco había especificado que el dinero debía usarse no solo para alimentar cuerpos, sino para nutrir sueños. Becas escolares, programas de capacitación laboral, actividades recreativas. 2 millones fueron destinados a crear un fondo para cirugías de ancianos en lista de espera en el hospital público. Francisco había conocido demasiados abuelos que morían esperando una operación que nunca llegaba. Otros 2 millones fueron para Esperanza, la madre soltera del comedor. Para que sus hijos nunca duden de que su madre es una heroína, había escrito Francisco en la carta que acompañaba la transferencia. 1 millón fue dividido entre familias del barrio que Francisco conocía y que luchaban día a día con dignidad. La señora que vendía empanadas para pagar los estudios universitarios de su nieta, el zapatero que trabajaba hasta muy tarde para mantener a su esposa enferma, la maestra jubilada que usaba su pensión para comprar útiles escolares a niños necesitados. Los millones restantes fueron destinados a crear la Fundación Flor del Tiempo, un nombre simple que honora a todos los ancianos que, como flores al final de la temporada, merecían cuidado y belleza hasta su último día. Cuando Francisco salió del banco esa tarde, llevaba en el bolsillo solo el dinero suficiente para vivir modestamente el resto de sus días. No necesitaba más. La verdadera riqueza, había descubierto, no se medía en cifras bancarias, sino en la paz que sentía al caminar por la calle sin deber nada a nadie. Al llegar a casa, encontró a sus 3 hijos esperándolo en la sala. Sus caras
mostraban una mezcla de ansiedad y expectativa. Evidentemente, alguien del banco había filtrado información sobre las grandes transacciones de ese día. «Papá», comenzó Carlos con esa voz forzadamente casual que usaba cuando quería obtener información. «Nos dijeron que estuvo en el banco hoy. ¿Todo está bien?» Francisco se sentó en su vieja silla y los miró uno por uno. Por primera vez en años, él tenía el control total de la situación. «Sí, todo está perfectamente bien», respondió con una sonrisa tranquila. «De hecho, nunca había estado mejor. Es que, bueno...» Jorge se aclaró la garganta nerviosamente. «Escuchamos rumores de que hizo algunas transacciones importantes hoy». Francisco asintió lentamente. «Así es. Hoy cumplí la misión más importante de mi vida». Los ojos de sus hijos se iluminaron con expectativa. Seguramente papá había invertido el dinero en propiedades a sus nombres, o había dividido la fortuna entre ellos, o había abierto cuentas de fideicomiso para los nietos. «Hoy», continuó Francisco, «le di un hogar digno a don Raúl y a otros 40 ancianos que estaban muriendo de soledad en el asilo. Le di una oportunidad de vida nueva a María Elena, que durante 10 años sacrificó todo por su madre enferma. Le di esperanza a Esperanza, esa madre que se acostaba sin cenar para que sus hijos no pasaran hambre». El silencio en la habitación se volvía más denso con cada palabra. «Le di futuro a niños huérfanos, comida a familias hambrientas, cirugías a abuelos que morían en listas de espera. Creé una fundación que va a cuidar de los olvidados mucho después de que yo ya no esté aquí». Carlos fue el primero en procesar completamente lo que estaba escuchando. «Papá, está diciendo que donó todo, todo», confirmó Francisco sin una pizca de arrepentimiento en la voz. «Hasta el último centavo». La explosión de incredulidad fue inmediata. Los 3 hijos comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces superponiéndose en un coro de indignación y desesperación. «Papá, no puede hacer eso. Ese dinero era para la familia». «Usted no está pensando claramente. Podemos impugnar esas transferencias». Francisco levantó la mano pidiendo silencio. Cuando finalmente se callaron, habló con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación de ellos. «Ese dinero era mío, no de ustedes, no de la familia, mío. Y decidí dárselo a gente que me trató con respeto cuando yo no tenía nada, en lugar de dárselo a gente que solo me recordó cuando pensó que yo tenía algo». «Pero papá», insistió la hija con lágrimas de rabia en los ojos, «nosotros somos su familia, somos sus hijos». Francisco la miró con una tristeza profunda pero serena. «¿Dónde estaban ustedes cuando yo era su familia? ¿Dónde estaban cuando yo era su padre y los necesitaba?» «Usted siempre tuvo todo lo que necesitaba», gritó Jorge. «Le dimos casa, comida, un lugar donde vivir». «Me dieron una edícula en el fondo del patio», corrigió Francisco. «Me dieron sobras de comida cuando se acordaban. Me dieron un lugar donde vivir como se le da a un perro viejo que ya no sirve para cazar, pero que da lástima echarlo a la calle». Sus palabras cayeron como martillazos sobre el silencio. Cada frase era una verdad que ellos habían tratado de enterrar bajo capas de justificaciones y excusas. «Durante años», continuó Francisco, «ustedes me hicieron sentir como una carga. Me cortaron el internet porque era caro, me sacaron del plan de salud porque era innecesario, me ignoraron cuando necesitaba ayuda. Pero el día que se enteraron del dinero, mágicamente recordaron que tenían un padre». Carlos intentó una última justificación. «Papá, todos cometemos errores. Podemos cambiar, podemos ser mejores». 50 años tuvieron para ser mejores, respondió Francisco levantándose de su silla. 50 años tuvieron para tratarme como padre en lugar de tratarme como empleado, pero eligieron esperarse hasta que yo fuera rico para fingir que me amaban. Francisco caminó hacia el escritorio y sacó 3 sobres que había preparado esa mañana, uno para cada hijo. «Esto es para ustedes», dijo entregándoles los sobres. «No es dinero,
Es una explicación. Léanla cuando tengan tiempo y cuando tengan la capacidad de ser honestos consigo mismos. Los hijos tomaron los sobres con manos temblorosas, como si fueran sentencias judiciales. En esas cartas, explicó Francisco, no hay reproches ni maldiciones. Solo hay verdad. La verdad de un padre que dio todo lo que tenía y que recibió amor solo cuando tuvo algo que ofrecer a cambio. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos con voz quebrada. ¿Ya no somos nada para usted? Francisco lo miró con una mezcla de tristeza y liberación. Ahora yo soy libre. Libre de esperar algo de ustedes que nunca van a dar. Libre de fingir que no veo su falsedad. Libre de vivir sin tener que demostrar constantemente que merezco su amor. Pero nosotros lo queremos, papá, susurró la hija, aunque sus propias palabras sonaban huecas incluso para ella. Tal vez, respondió Francisco, pero me quieren mal. Me quieren cuando les conviene, me quieren con condiciones, me quieren como se quiere a una póliza de seguro, útil en caso de emergencia. Francisco se dirigió hacia la puerta, indicando que la conversación había terminado. Pueden quedarse en la casa si quieren. Es suya después de todo. Yo me voy a quedar aquí en la edícula donde ustedes me pusieron. Pero ahora me quedo por elección propia, no porque no tenga a dónde ir. Sus hijos se fueron esa noche sin decir palabra. Durante los siguientes días, Francisco no recibió ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. El silencio había vuelto, pero esta vez era un silencio liberador. Francisco había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estaba solo, sí, pero ya no se sentía solo, porque finalmente había hecho algo que lo llenaba de orgullo. Había usado su fortuna para cambiar vidas de verdad, no para comprar un amor que nunca fue real. Y en los días que siguieron, cuando recibía llamadas telefónicas de las personas a quienes había ayudado, cuando veía en sus ojos las lágrimas de gratitud genuina, cuando escuchaba historias de vidas transformadas, Francisco supo que había tomado la decisión correcta. Había cambiado 24 millones en dinero por algo que no tenía precio, la paz de saber que había hecho la diferencia en el mundo y la libertad de vivir sin máscaras ni pretensiones el tiempo que le quedaba. Bloque 5. La verdadera riqueza del corazón. 6 meses después de aquel día que cambió todo, Francisco despertó en su pequeña habitación de la edícula con algo que no había sentido en años. Una sonrisa genuina antes de levantarse de la cama. No era una sonrisa forzada ni de cortesía, sino esa tranquilidad profunda que solo viene cuando uno ha hecho las paces consigo mismo. Afuera, el sol se filtraba entre las hojas del pequeño árbol que había plantado décadas atrás, cuando aún creía que estaba construyendo un hogar para una familia que lo amaría incondicionalmente. Ahora, ese mismo árbol le daba sombra a un hombre diferente, un hombre libre. Francisco se levantó despacio, se puso sus chanclas gastadas y caminó hacia la pequeña cocina. El ritual matutino seguía siendo el mismo. Café negro, sin azúcar, colado en tela, humeando en el vaso de vidrio grueso. Pero ahora cada sorbo sabía diferente. Sabía a libertad. Durante estos meses, Francisco había descubierto algo sorprendente. La soledad puede ser una compañía magnífica cuando es elegida y no impuesta. Su teléfono ya no sonaba con falsas demostraciones de cariño. Sus domingos ya no se llenaban de visitas calculadas. Su tiempo era completamente suyo y había aprendido a valorar cada minuto de esa independencia. La primera noticia sobre el impacto de sus donaciones llegó 3 semanas después de aquel día decisivo. Era una llamada del director del asilo, Atardecer Dorado. «Señor Méndez». La voz al otro lado del teléfono temblaba de emoción. «Usted no se imagina lo que ha logrado. Don Raúl, ¿se acuerda de él? El exmaestro que conoció aquí. Ayer me pidió si podía dar clases de lectura a los otros residentes. Dice que por primera vez en años se siente útil nuevamente». Francisco sonrió mientras escuchaba. «¿Y cómo están los colchones nuevos?»
Ah, los colchones. Señor Méndez, algunos de nuestros abuelos han dormido bien por primera vez en años. Y el programa de actividades, tenemos un coro, un club de lectura, hasta un grupo de tejido. Es como si hubiera devuelto la vida a este lugar. Esas llamadas se volvieron frecuentes. María Elena había abierto una pequeña tienda de frutas y verduras orgánicas y además había contratado a 2 vecinas para que la ayudaran, generando empleos en el barrio. Su madre recibía fisioterapia diaria y había recuperado parte de la movilidad que había perdido. Esperanza había usado parte del dinero para abrir una guardería comunitaria donde las madres trabajadoras podían dejar a sus hijos seguros mientras ganaban el sustento familiar. Sus propios hijos ahora estudiaban en una escuela privada, pero Esperanza había puesto como condición que siguieran almorzando en el comedor comunitario para nunca olvidar de dónde venían. Pero las noticias más emotivas llegaban de la Fundación Flor del Tiempo. En solo 6 meses habían logrado sacar de las listas de espera a más de 50 ancianos que necesitaban cirugías. Habían creado un programa de visitas domiciliarias para abuelos que vivían solos. Habían abierto 3 centros de día donde los ancianos podían socializar, hacer ejercicio y sentirse parte de una comunidad. Una tarde, mientras Francisco regaba sus plantas en el pequeño jardín que había creado en su patio, escuchó voces familiares del otro lado de la cerca. Sus hijos estaban en la casa principal, discutiendo acaloradamente. «No puede ser que el viejo haya donado todo», gritaba Jorge. «Tiene que haber algo escondido». «Ya revisamos todo», respondía Carlos con frustración. Los abogados confirmaron que las transferencias fueron legales. No hay nada que podamos hacer. «Es increíble», se quejaba la hija. «Éramos sus hijos. Teníamos derecho a esa herencia». Francisco escuchó sin emoción. Ya no le dolían esas palabras. Habían confirmado lo que él ya sabía. Nunca habían querido a un padre. Habían querido a un banco. 3 semanas después, Francisco recibió una visita inesperada. Era Carlos, pero venía solo y con una actitud completamente diferente. Se veía cansado, envejecido, como si el peso de la realidad finalmente hubiera caído sobre sus hombros. «Papá», comenzó con voz vacilante, «he estado pensando mucho en lo que pasó». Francisco lo invitó a sentarse, pero no dijo nada. Había aprendido que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. «Leí la carta que nos dejó», continuó Carlos. «La leí muchas veces y creo que tiene razón». Francisco siguió en silencio, observando a su hijo mayor luchar con palabras que evidentemente le costaban mucho pronunciar. «No fuimos buenos hijos», admitió finalmente Carlos. «No cuando usted más nos necesitaba. Y cuando aparecieron esos millones, Dios mío, papá, nos convertimos en buitres». Era la primera vez en años que Francisco escuchaba honestidad real en la voz de uno de sus hijos. «No vengo a pedirle dinero», aclaró Carlos rápidamente. «Sé que ya no hay nada que pedir. Vengo a pedirle perdón y a preguntarle si todavía hay tiempo para ser el hijo que debí haber sido desde el principio». Francisco miró a Carlos durante un largo momento. Vio en sus ojos algo que no había visto en décadas. Vergüenza genuina, arrepentimiento real y tal vez, apenas tal vez, un destello de amor verdadero. «El tiempo no se puede recuperar, Carlos», dijo Francisco finalmente. «Los años que me ignoraron no van a volver. Las noches que dormí sintiéndome como una carga no se pueden borrar». Carlos bajó la cabeza, preparándose para el rechazo definitivo. «Pero», continuó Francisco, «si realmente quieres ser mi hijo ahora, sin dinero de por medio, sin herencias que esperar, solo porque quieres tener un padre, entonces podemos intentarlo». Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? Con una condición», agregó Francisco. «Nada de fingir, nada de actuar como si los últimos años no hubieran pasado. Si vas a estar aquí, vas a estar de verdad,
con mis achaques, con mis manías, con mis historias repetidas. ¿Puedes hacer eso? Carlos asintió vigorosamente. Sí, papá, puedo. No fue fácil. Los primeros encuentros fueron incómodos, llenos de silencios y tentativas torpes de conversación, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Carlos empezó a visitarlo sin motivo, solo para conversar. Le preguntaba sobre su salud, sobre sus días, sobre sus recuerdos. Jorge y la hija tomaron un camino diferente. Cuando se dieron cuenta de que realmente no había dinero que recuperar, simplemente desaparecieron. No hubo despedidas dramáticas ni confrontaciones finales. Simplemente se esfumaron de la vida de Francisco como si nunca hubieran sido parte de ella. Y Francisco descubrió que no le dolía. Al contrario, sintió alivio. Había ganado un hijo real y había perdido 2 actores que interpretaban roles de hijos. Pero la verdadera recompensa de Francisco no vino de la reconciliación con Carlos. Vino de las vidas que había tocado con sus donaciones. Un año después, Francisco recibió una invitación que lo llenó de más orgullo que cualquier reconocimiento que hubiera podido imaginar. Era para la inauguración de la nueva ala del orfanato Pequeños Corazones, que había sido construida completamente con su donación. Cuando llegó a la ceremonia, Francisco se encontró con algo que no esperaba: una multitud de personas que no conocía, pero que lo conocían a él. Eran familiares de los niños beneficiados, empleados del orfanato, miembros de la comunidad que habían sido tocados indirectamente por su generosidad. «¡Él es!», gritó una niña pequeña corriendo hacia Francisco. «¡Él es el abuelo Francisco del que nos habló la directora!». Pronto se vio rodeado de niños que lo abrazaban como si fuera realmente su abuelo. No había falsedad en esos abrazos. No había cálculo, solo gratitud pura y amor genuino. Durante la ceremonia, el director del orfanato habló sobre el impacto de la donación de Francisco. No solo había mejorado las instalaciones, sino que había permitido crear programas educativos que ya estaban cambiando vidas. 3 de los niños mayores habían recibido becas universitarias. 5 habían sido adoptados por familias que conocieron la institución a través de los nuevos programas. «El señor Francisco», dijo el director, «no solo nos dio dinero, nos dio esperanza, nos dio la posibilidad de soñar con un futuro mejor para estos niños». Francisco escuchaba desde el fondo, tratando de mantener la composición, pero las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Estas sí eran lágrimas de alegría. Al final de la ceremonia, una adolescente de unos 16 años se acercó a él tímidamente. «Señor Francisco», le dijo, «mi nombre es Lucía. Vivo aquí desde que tengo 8 años». «Mucho gusto, Lucía», respondió Francisco. «Quería agradecerle», continuó la muchacha. «Gracias a su donación pude empezar el bachillerato. Quiero estudiar medicina, y cuando sea doctora, quiero dedicar mi vida a ayudar a gente como usted me ayudó a mí». Francisco sintió que su corazón iba a explotar de orgullo. Esta joven, esta niña que había crecido sin familia, tenía más nobleza en el corazón que sus propios hijos habían demostrado en décadas. «No tienes que agradecerme nada, Lucía», le dijo. «Solo prométeme que vas a ser feliz, que vas a ser la mejor doctora que puedas ser». «Se lo prometo», respondió Lucía con una sonrisa radiante. Esa noche, Francisco regresó a su pequeña habitación en la edícula sintiéndose más rico que cuando tenía 24 millones en el banco. Había descubierto algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: el profundo satisfacción de saber que su vida había tenido sentido. Sus plantas crecían saludables en el jardín. Su radio de pilas seguía funcionando perfectamente. Sus vecinos lo saludaban con cariño genuino. Carlos lo visitaba todas las semanas y ahora traía a sus propios hijos para que conocieran mejor a su abuelo. Francisco había aprendido que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de abandono.
que la soledad no es no tener gente alrededor, sino estar rodeado de gente que no te valora. Que la verdadera familia no la define la sangre, sino el amor genuino y el respeto mutuo. 6 meses después, Francisco recibió una carta que lo emocionó profundamente. Era de María Elena, la vendedora de frutas. «Don Francisco», decía la carta, «mi madre falleció la semana pasada, pero murió en paz, en su propia cama, rodeada de amor y sin dolor. Los últimos meses de su vida fueron los mejores gracias a usted. Con el dinero que nos dio, pude darle todo lo que se merecía. Murió sabiendo que era amada y que su hija había podido cuidarla como ella me cuidó a mí cuando era niña». Francisco dobló la carta y la guardó en el cajón, junto con todas las otras cartas de agradecimiento que había recibido. Eran su verdadero tesoro. Esa tarde, mientras se balanceaba en su silla de plástico viendo el atardecer, Francisco reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había empezado como un viejo olvidado. Había tenido brevemente más dinero del que podía imaginar, y había terminado con menos dinero que antes, pero infinitamente más rico, en paz y propósito. Sus hijos habían aprendido una lección dura pero necesaria: que el amor no se puede comprar, que la familia no se puede fingir y que el tiempo perdido en falsedades nunca se recupera. Francisco había aprendido que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu propia vida. Que la venganza más efectiva no es herir a quien te hirió, sino vivir tan bien que su opinión deje de importarte. Cuando Carlos llegó esa tarde para su visita semanal, encontró a su padre sonriendo mientras leía una carta. «¿Buenas noticias, papá?» «Las mejores», respondió Francisco. «Es una carta de Lucía, la niña del orfanato. Fue aceptada en la universidad para estudiar medicina. Va a ser doctora». Carlos sonrió. En estos meses había aprendido a apreciar la alegría genuina de su padre cuando hablaba de la gente a la que había ayudado. «Papá», dijo Carlos sentándose a su lado, «quería preguntarle algo. Dime, ¿se arrepiente de haber donado todo el dinero?» Francisco miró a su hijo con una sonrisa tranquila. «¿Te arrepientes tú de haber aprendido a quererme sin dinero de por medio?» Carlos negó con la cabeza. «Para nada. Es lo mejor que me ha pasado en años». «Entonces tienes tu respuesta», dijo Francisco. «Ese dinero me enseñó quién era yo realmente y quiénes eran ustedes realmente. Me dio la libertad de elegir amar solo a quien me ama de verdad. No hay precio para esa libertad». Mientras el sol se ponía sobre aquel pequeño patio donde había vivido tanto dolor y ahora vivía tanta paz, Francisco Méndez supo que había tomado la decisión correcta. Había cambiado dinero por dignidad, millones por tranquilidad, riqueza material por riqueza espiritual. Y por primera vez en muchos años, Francisco se durmió esa noche no deseando que su vida hubiera sido diferente, sino agradecido por haber tenido el valor de cambiarla cuando aún tenía tiempo. Porque el verdadero éxito en la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Y Francisco había dado lo mejor de sí mismo a quienes realmente lo merecían. Había aprendido que algunas victorias solo llegan cuando tienes el valor de perderlo todo. Y había ganado la única batalla que realmente importa: la batalla por el respeto propio y la paz interior. Al final, Francisco Méndez no había perdido una fortuna. Había ganado algo mucho más valioso. Había ganado de vuelta su vida.